Buenas, científicos y científicas, y hoy vamos a seguir con la segunda parte, con el vídeo de la segunda parte de los peces. En este caso vamos a ver la clasificación de los peces. O lo que es lo mismo, los grupos en los que podemos clasificar a los peces. Sin embargo, antes de empezar a entrar en estos grupos, porque vamos a centrarnos solo en una categoría específica, me gustaría indicaros que los peces obviamente han sufrido una evolución muy larga a lo largo de su vida. Por lo tanto, los peces que hoy conocemos no eran los peces que existían antiguamente. Por lo tanto, en primer lugar, antes de empezar a clasificar los peces, me gustaría presentaros que en su momento hubo peces primitivos, los cuales no tenían mandíbulas, podían tener una especie de dientes, pero no agrupados en mandíbulas, superior e inferior, sino dispuestos de forma más desordenada. Y algunos ni siquiera tenían dientes. De estos peces primitivos, la mayoría se han extinguido, pero nos quedan algunos representantes. Y los tipos de peces, el grupo de peces que nosotros vamos a clasificar es el que está marcado aquí en azul. Los peces, entre comillas, actuales, porque son los que más conocemos. Y esos son los peces con mandíbulas y serán los que describiremos principalmente en este vídeo. Pero antes de eso, me gustaría presentaros un pez que, bueno, uno de esos peces primitivos que es impresionante y que aún no se ha extinguido, y es, ojo, la lamprea. La lamprea se le conoce como el vampiro del agua. Y se le conoce como vampiro del agua por algo muy particular. Básicamente por sus dientes, esta especie de dientes que tiene aquí, pero no agrupados en mandíbula, que tiene en su superficie y que actúa como una ventosa. Qué pinta, ¿eh? Básicamente, este individuo, ya hemos dicho que sería como una especie de vampiro. Aunque después me dirán que estoy chalupa, soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Y se unen, debido a esa especie de mandíbula, a esa especie de dientes con ventosas, se pega y parasita, por lo tanto es parásito, se alimenta de individuos vivos y empieza a chupar la energía, la sangre en este caso. Se alimenta principalmente de otros peces. Se pega a ellos como si fuera... Sí, se pega a ellos como si fuera una ventosa y empieza a obviamente alimentarse a partir de estos individuos. Por lo tanto, la lamprea es un pez así como gelatinoso y podría ser uno de los primeros peces que nos encontramos. Quizá el pez más antiguo que conozcamos. Obviamente después este grupo fue evolucionando y adquiriendo un esqueleto mucho más potente, dando lugar a los peces actuales que tienen mandíbulas y un esqueleto o cartilaginoso o óseo. Por lo tanto, ahora sí, vamos a pasar de la lamprea y vamos a centrarnos, y ahora sí nos centraremos en la clasificación de los peces actuales. ¿Cómo se clasifican los peces con mandíbulas? Por lo tanto, si volvemos ya, y ahora sí, empezamos a clasificar a los peces con mandíbulas, que son los peces más actuales y el mayor grupo, los peces que evolucionaron, pues básicamente encontramos dos grupos diferentes. Los peces cartilaginosos, cuyo esqueleto está formado por cartílago. Por lo tanto, fijaros, en este caso, una vez ya que nos olvidamos de los peces sin mandíbulas, de los cuales la lamprea es de las pocas especies que aún sigue, de los peces primitivos, vamos a ver esos peces actuales con mandíbulas. En este caso, el criterio para diferenciarlos fundamental a los peces cartilaginosos y los peces óseos es la presencia de esqueleto, es decir, el tipo de esqueleto que tienen. Esto es fundamental. El tipo de esqueleto va a definir los dos grandes grupos de los peces que conocemos. Si ese esqueleto se forma por cartílago, serán peces cartilaginosos, como por ejemplo las mantas o los tiburones. Y si ese esqueleto se forma por huesos, serán peces óseos, con esqueleto óseo, que son en este caso los peces que conocemos principalmente. Por lo tanto, vamos a empezar primero con los peces cartilaginosos. Como ya he dicho, estos peces se caracterizan por presentar un esqueleto de cartílago, que es rígido pero también ciertamente flexible, no tan rígido no tan duro en sí
como los huesos. Ya diré por qué. Pues bien, aparte de ese esqueleto cartilaginoso formado por cartílago, que ya sabéis que es un esqueleto un poco más flexible, pero también rígido, una característica fundamental de los peces cartilaginosos o condrictios es su boca en posición ventral. ¿Y qué significa que tienen la boca en posición ventral? Pues bien, significa básicamente que tienen la boca ventral, viene como de vientre, tienen la boca en la parte del vientre, es decir, en la parte de abajo. Digamos, por ejemplo, que si un pez normal puede tener la boca por arriba, de una manera simple, los tiburones tendrán la boca en la parte de abajo. ¿Veis? Y aquí ocurre también un ejemplo clarísimo. A los tiburones aquí podemos ver cómo presentan esa boca en la parte ventral, la parte de abajo. Y un ejemplo clarísimo son las rayas. Las rayas presentan esa boca, podemos decir, en el vientre. Es decir, siendo de una forma muy simple diciéndolo, pero la boca se encuentra en la parte de abajo. En las mantas está clarísimo, ya que se encuentra, de hecho tenemos que ponernos debajo de ellas para ver la boca, y en los tiburones también se encuentra básicamente en la zona ventral, la zona del vientre, por así decirlo. Por último, mientras que un pez óseo va a presentar la boca en básicamente en un extremo terminal, ya lo veremos, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que la boca de los peces se encuentra más bien en el extremo de su cuerpo, de su cabeza, mientras que los peces cartilaginosos, aquí puesto en azul, presentan esa boca en la parte ventral, por abajo. Es importante eso. Pero es que otro dato muy importante es que además en esa mandíbula los dientes, el de los tiburones es un ejemplo clarísimo, los dientes suelen renovarse. Es decir, como muchos de estos animales son carnívoros, son grandes depredadores, usan muchísimo los dientes. Y estos dientes se van renovando continuamente, porque los usan y los mudan, por así decirlo, y salen unos nuevos dientes. De hecho, su mandíbula, lo veremos en un vídeo ahora, los dientes que se usan se retraen hacia atrás y dan paso a que salgan los nuevos dientes. Un tiburón puede tener un montón de dientes nuevos a lo largo de su vida. Vamos a ver un ejemplo de un profesor que presenta una mandíbula de un tiburón y habla un poquito de cómo se van renovando continuamente estos dientes. Recordad, por lo tanto, que esa boca, esa mandíbula, se encuentra en posición ventral. Y este tiburón va a ser pequeñito, pero vamos a ver bien el ejemplo de esos dientes que se van renovando. Dientes puede llegar a tener un tiburón en Florida. Profe, pero lo van ¿Como 100? perdiendo. ¿O qué es? No sé, mucho. Bien, buena pregunta. A ver. Luisa. Bueno, un tiburón puede llegar a tener más de 30.000 dientes durante toda su vida. No, Oye, Bueno, que cambia vamos dientes, a hombre. empezar a hablar del por qué. Ya. Porque los dientes que están viendo ustedes, estos se salen muy fácilmente. Mira. Ya. Y luego es reemplazado por el que viene atrás. Al toque. Si yo les paso esta mandíbula uno a uno para que la vean. Bueno, pues ya lo habéis visto. Por lo tanto, la dentadura de los tiburones principalmente, y de los peces cartilaginosos es eterna. Pero aparte hay otros datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabíais que los tiburones y las rayas tienen que nadar durante toda su vida? ¿Nunca pueden dejar de nadar? Esto se debe en parte porque necesitan continuamente estar abriendo la boca para coger oxígeno del agua, oxígeno disuelto en el agua, pero es que aparte no tienen vejiga natatoria. ¿Y qué significa esto? Recordad que la vejiga natatoria era como un globo o como un flotador de gas que los peces utilizaban para flotar a su antojo en el agua. Por lo tanto, al no tener vejiga natatoria, si los tiburones dejasen de nadar continuamente, caerían al fondo. Y además tampoco podrían respirar, porque necesitan nadar para respirar y también para flotar. Es decir, ellos no flotan, ellos básicamente están todo el rato nadando, ya que a diferencia de los peces, que sí pueden controlar su flotabilidad por la vejiga natatoria, ascender y descender, los tiburones se hundirían, y las rayas de hecho ya están casi hundidas, porque se encuentran en el fondo, se hundirían al fondo del mar si en algún momento dejan de nadar. Por lo tanto, los peces cartilaginosos no tienen vejiga natatoria.
Otra característica importante es que presentan una aleta caudal heterocerca. ¿Qué significa heterocerca? Pues básicamente desigual. Hetero significa desigual. Es decir, diferente. Es decir, estas aletas de los tiburones tienen un lóbulo, es decir, una parte normalmente más grande o de diferente forma que la otra. Por lo tanto, eso significa aleta heterocerca. Aleta caudal significa que es la aleta de detrás. Por lo tanto, heterocerca es una aleta desigual, donde un lóbulo, es decir, una parte de esa aleta, es bastante más grande o bastante diferente de la otra. Aquí veis un ejemplo de esa aleta heterocerca, pero de más cerca, no, perdón, disculpa. Veis una aleta heterocerca, pero en este caso, en la realidad, un lóbulo mucho más grande que otro. Por lo tanto, si queréis reconocer a un tiburón, fijaros en la aleta. Si la aleta de caudal tiene una parte más larga y otra más corta, salid corriendo. Y por último, la reproducción de los tiburones y de las rayas suele ser es una reproducción sexual con fecundación interna. Es decir, se aparean y la fecundación interna significa que el órgano copulador, una especie de pene por así decirlo, entra en el órgano sexual femenino de la hembra. Por lo tanto, tienen que copular y hay rituales de apareamiento donde introducen sus espermatozoides, bueno, en este caso, sus células sexuales masculinas, los introducen dentro de la hembra y ahí es donde se produce la copulación y la fecundación interna. Aquí vemos un ejemplo de dos tiburones apareándose. Y bueno, en esta parte había puesto una canción sexy, pero YouTube, por los derechos de autor, pues parece ser que me la ha cortado. Así que nada, nos hemos quedado sin la broma. No pasa nada. Era la canción de Careless Whisper, si queréis buscarla. Y pasamos a la siguiente parte. Y en segundo lugar tenemos, ahora sí, los peces óseos, también llamados octeictios. Y estos peces, bueno, va a ser bastante más fácil presentarlos porque son básicamente lo contrario que a los peces cartilaginosos. Por lo tanto, si los peces cartilaginosos como el tiburón y la raya tenían esqueleto de cartílago, que esto les permitía ser más flexibles de alguna manera y con un esqueleto menos rígido, en este caso los peces óseos tienen, como su propio nombre indica, octeictio, además significa también de óseo, para que lo recordéis. En este caso significa que su esqueleto está formado por huesos, por lo tanto un esqueleto más rígido que el que tenían los condrictios, los cartilaginosos. En este caso su boca, podemos decir que se presenta en posición superior o terminal. Es decir, la boca de los peces octeictios, como vemos aquí, se encuentra en un extremo y además suele estar en la posición más superior que ventral. Mientras que en los condrictios la boca se encontraba en la parte ventral por abajo, en la parte baja, en estos peces, en los octeictios, podemos ver cómo la boca adopta una posición terminal. En uno de los extremos, en la cabeza, normalmente en la parte delantera, presenta esa boca. Al contrario que a los condrictios que la presentaban abajo, en la parte del vientre, por así decirlo. Por otra parte, los dientes en este caso no se renuevan. Los dientes ya no se renuevan. Por lo tanto, también tenemos esa diferencia en los peces óseos. Aparte, estos sí tienen vejiga natatoria. Tienen ese flotador que les permite ascender y descender a su gusto, según quieran, vaciando o llenando de gas ese globo, esa vejiga natatoria que era su flotador. Por otra parte, en tercer lugar, la aleta caudal, es decir, la aleta de trasera de los peces óseos, como en este caso en este salmonete, vemos que es homocerca, es decir, sus dos lóbulos, sus dos partes son iguales en tamaño y longitud normalmente. Aquí en el caso del pez payaso, de este Nemo, también vemos cómo su aleta es simétrica, al contrario que la aleta asimétrica que veíamos en los tiburones. Recordad que en los tiburones, esta aleta, vamos a quitar esto un segundito, en los tiburones esta aleta era muy diferente una de otra. Pues en este caso, la aleta vemos que son simétricas, más o menos. Son, por lo tanto, homocercas, ya que sus dos lados de la aleta son iguales en tamaño. Por otra parte, es importante comentar también que la reproducción de los peces óseos vuelve a ser sexual, pero ojo,
En este caso, la reproducción es sexual, pero tiene fecundación externa. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa básicamente que para que se produzca la fecundación, para que en este caso el esperma masculino, las células sexuales masculinas puedan fecundar a las femeninas, lo que se hace es lo siguiente. Y es que fecundación externa significa, por lo tanto, que la hembra va a dejar los huevos donde van a salir las crías, obviamente debajo del agua, pero fecundación externa significa que la unión de los gametos de las células sexuales masculinas y femeninas, de los espermatozoides, de los óvulos, podríamos decir, se produce fuera de los individuos, a diferencia que ocurría con los cartilaginosos, que era copulación, tenían que introducir una especie de pene dentro de la especie de vagina de las hembras. En este caso la fecundación se produce fuera, no hay copulación. Simplemente la hembra deja sus huevos aparte y el macho soltará su esperma para fecundarlos fuera. Así de simple. Por lo tanto, es un método mucho más rápido, en realidad, y económico, ya que el macho simplemente llega, suelta su esperma y rocía, por así decirlo, rocía su esperma sobre los huevos que ya están colocados. Básicamente realiza pues una lluvia de esperma, los espermatozoides sobre los huevos. Y así los fecunda. Vamos a ver un pequeño vídeo representando esta fecundación externa. En este caso veremos la reproducción del salmón. Indica que está preparada para poner los huevos. En cuanto los huevos están puestos, el macho dispersa una nube de esperma en el agua. Queda claro, ¿no? Esa nube blanca era el esperma en el semen, por así decirlo, del salmón macho con los gametos masculinos que iban a fecundar fuera de sus cuerpos, es decir, fecundación externa, en el exterior, iban a fecundar a los huevos de la hembra, que serían el óvulo, sería básicamente el gameto femenino. Y nada, eso es todo, simplemente deciros que los peces óseos serían los que conocemos mayormente, como el atún, pez payaso, merluza, trucha, sardina, todos esos peces que normalmente aparecen, que se usan para cocinar. Y ya está, eso era básicamente todo lo que yo quería comentaros aquí. Así que nada, simplemente como regla básica para diferenciar estos dos grupos, fijaros que los peces cartilaginosos, también llamados condrictios, empiezan ambas palabras por C. Condrictios son los cartilaginosos, que son los que tienen esqueleto formado por cartílago, un poco más flexible que los óseos. Y los óseos y octeísteos empiezan por la misma vocal también, porque de hecho óseos y osteícteos vienen de óseos. Son los peces que presentan, en este caso, ese esqueleto por hueso. Así que nada, bastante mal alargado ya con este vídeo. Cualquier duda que tengáis, comentádmela. Y nada, que espero que disfrutéis muchísimo de este tema tan bonito. Hasta otra. Hasta luego.